¿Qué tal, estimados amigos y seguidores del estudio Martán y Coronado, abogados economistas? En esta oportunidad vamos a hablar de qué es el sobreseimiento. Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas, una edición en la cual discutimos algún tema de derecho teórico, práctico, y lo vamos dando vueltas respecto a lo que dice la legislación y algunos comentarios prácticos. No se olviden que aparte de estos videos tenemos algunos cursos que se han ido preparando de Derecho Práctico en EMAE, algunos dirigidos a funcionarios públicos, por ejemplo en procedimiento administrativo sancionador, otros dirigidos a jóvenes abogados o jóvenes estudiantes que quieren ir a la carrera fiscal y otros que quieren ir a la carrera jurisdiccional, que quieran ser jueces. En esta oportunidad vamos a hablar, repito, del sobreseimiento. El sobreseimiento es una palabra que no se utiliza mucho. Algo muy interesante que nosotros hacemos énfasis es que el lenguaje de los abogados puede ser un poco complicado a veces y se usan palabras así como los médicos, ¿no? Unas palabras un poco rebuscadas, un poco más antiguas o con raíces más antiguas. Y para los jóvenes puede ser un poco complicado. Si ya practican y lo escuchan muchas veces, ya bueno, como que queda la palabra, pero escucharlo una primera vez no se puede entender tal vez qué significa sobreseimiento. Por lo menos la parte sobre sí se entiende que es algo adicional o algo en exceso o algo así, pero no queda claro. Para ello, a veces se recomienda mucho, antes de ir a un diccionario genérico que puede ocurrir, tratar de ver la etimología de la palabra. Entonces, sobreseimiento viene del latín, que se llama supersedere. En algunos casos podría interpretarse de otra manera, pero supersedere, que para nosotros, en un lenguaje más coloquial, más terrenal, va a significar desistirse. Literalmente significaría sobresentarse, lo cual no tiene mayor sentido, pero ya dándole una interpretación un poco más realista, quiere decir desistirse o cesar algo. Cuando yo me siento en algo, quiere decir que ya no estoy peleando sobre eso, descanso, lo dejo que fluya, ¿no? Abandono el asunto. Pero hay otro concepto de sentarse sobre algo, quiere decir sentarse encima de algo, que es dejarlo ir, dejarlo llevar o superarlo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la parte etimológica. Yo les recomiendo a todos los chicos y los no tan chicos que recuerden siempre la parte etimológica, que nos puede ayudar bastante a entender estas palabras un poco raras, ¿no? De los abogados y de incluso los policías o los fiscales que en algún momento lo dicen, o el juez que lo dice, y entonces uno dice qué cosa está diciendo, ¿no? Entonces estamos hablando en concreto de desistirse. En un lenguaje coloquial, renunciar si quiere, ¿no? Renunciar, ¿no? Pero no en el sentido de perder, ¿no? Sino renunciar como decir, bueno, voy a dejar de lado, ¿no? Dejar de lado algo. Abandonar, pero abandonar y renunciar ya tienen una forma un poco más compleja. Entonces, ese es el sobreseimiento, literalmente hablando. Entonces, ahora, ok, pero ¿quién lo hace? ¿Es un verbo? ¿Es un verbo? ¿Es una acción? ¿Es un estado? Es un estado, o sea, un estado de la materia, un estado de una situación, ¿no? Un estado de una situación. El verbo, literalmente hablando, sería sobreseer. Seer. Nombre horrible, ¿no? Sobreseer. Pero es lo mismo, es desistir. O sea, un desistimiento, una renuncia. A eso nos referimos. ¿Quién lo hace? Entonces acá pongo, ¿qué es? ¿No? Es un verbo, ¿no? ¿Quién lo hace? El fiscal. Muy bien, el fiscal. Porque lo que es el desistimiento generalmente lo puede hacer las diversas partes, ¿no? El actor civil, el
denunciante. Eso también viene del proceso civil. Por ejemplo, hay un desistimiento, o en el proceso administrativo hay un desistimiento de la rogatoria. Por ejemplo, cuando uno hace un trámite en registros públicos, se le llama desistimiento de la rogatoria. Un nombre muy formalista, pero básicamente es lo que hay. Y no sé si el tamaño de la letra es muy pequeño, tal vez sí. Voy a ponerlo en 30, creo que ahí está un poco mejor. Correcto. Sí, vamos a dejarlo así por un momento. Entonces, eso es el sobreseimiento. ¿Quién lo hace? El fiscal. El fiscal, la fiscalía, si quieren, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo hace? ¿No? ¿Cuándo ocurre? ¿O cuándo puede ocurrir? No es que ¿cuándo ocurre? Al concluir la investigación preparatoria. Es cierto que en este video me estoy saltando qué cosa es la investigación preparatoria, cuáles son las etapas del proceso penal, etc. Vamos, recuerden que estas son algunas conversaciones un poquito aisladas. Si queremos ver el curso integral con mayor detalle, con mayores ejemplos, pueden inscribirse en los cursos de Derecho Práctico de MAE, que creo que ya han hecho los de marketing, un flyer por ahí. Entonces, luego de concluir la investigación preparatoria es que existe la opción del sobreseimiento. Entonces la pregunta queda, ¿es obligatorio? O sea, ¿es inevitable, vamos a decirlo así? No. No digo obligatorio porque, claro, si se dan los hechos, eso es a cierto punto obligatorio, ¿no? Pero ¿es inevitable? No. Puede evitarse. Puede ocurrir o puede no ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley? Y ahora sí nos vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? Siempre hay que mirar la ley porque es el punto de partida. No hay que quedarnos en la ley, por supuesto, pero el punto de partida es la ley. Y a partir de ahí vamos discutiendo qué cosa es, qué cosa no es, etc. Entonces, en el artículo 343, el fiscal, que es un poquito antes de esto, el fiscal puede dar por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto o aun cuando no hubiere vencido el plazo. ¿Qué dice la ley? Entonces terminó la investigación preparatoria e inicia y puede iniciar, no, justamente justo por eso es, y puede iniciar la etapa intermedia. Ya. Entonces, ¿qué dice la ley? Y ahora sí voy al punto. El Ministerio Público es el fiscal. Vamos a poner fiscal para que sea más sencilla. El fiscal tiene una decisión que tomar. Es la parte más difícil de un funcionario público. Yo creo que aquellos que nos escuchan sabrán que tomar decisiones en la administración pública puede ser una cosa muy difícil, porque van a haber consecuencias, y si la decisión no es la correcta, no es la más razonable, la más lógica, o es la que tiene más enemigos, va a haber problemas, ¿cierto? Pero lo cierto es que la ley le conmina a que tome una decisión. Estamos hablando del artículo del Código Procesal Penal, vamos a ver el nuevo Código Procesal Penal 344. Acuérdense que estos siglocitos, estos abreviaturas, los estamos poniendo de manera más común para que quede. Entonces tiene una decisión que tomar. Opción 1, formulo acusación y continuamos, ¿no? Y nos vamos a la etapa intermedia, ¿no? Inicia etapa intermedia. O sea, y otras cosas, ¿no? Y otras actuaciones procesales. O requiero el sobreseimiento de la causa. Es decir, desisto de la causa. O sea, yo hice mi investigación, yo fiscalicé mi investigación preparatoria, investigué, me apoyé en la policía, hice las investigaciones, revisé la documentación,
llamé testigos, etcétera. Y tengo suficiente información para poder formular la acusación. Inicio la etapa intermedia y hay diversas actuaciones adicionales y diversas cosas. Pero yo puedo decidir, ¿sabe qué? He investigado, sí, le he hecho dedicar tiempo a diversos funcionarios y servidores públicos, pero lamentablemente, a pesar de mis grandes intentos, no he logrado encontrar prueba suficiente. Y digo prueba suficiente en el sentido coloquial, porque hay toda una discusión de qué cosa es una prueba suficiente. Entonces, lo estoy diciendo de una manera muy coloquial. O sea, no encuentro suficientes pruebas. Hay convicción, hay todo un jerga que es bien complicado porque después al final se van cayendo. Ese jerga, elementos de convicción, se va cayendo a pedazos si no lo hacemos bien. Entonces, lo cierto es que no encontré la prueba que yo necesito para condenar a esta persona, por el delito que sea. No la encontré. Y es una pena, es complicado, porque supuestamente uno ha invertido diversos días, meses en hacer esta investigación y lamentablemente no lo encontramos, ¿cierto? Entonces debo o puedo, si quiero, requerir el sobreseimiento de la causa. ¿Ya? Entonces, y de la causa entiéndase de la acción penal, ¿no? De lo que estamos pretendiendo hacer, que es seguir con la denuncia que se ha formulado y acusar a la persona y imponer una pena aplicable según el delito. Un detalle pequeño, pero no por ello inútil. Yo tengo para esto 15 días. Entonces, vamos a ponerlo por acá. ¿Cuántos días tengo? 15 días desde que concluye la etapa, la investigación preparatoria. Tengo 15 días. ¿Ya? Parece bastante. Pero claro, si tengo 15 casos, técnicamente es uno por caso. Y asumiendo que cada caso venía un día después o algo así, o sea, puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado porque a veces hay fiscales que tienen demasiados casos y lamentablemente hay que decidir. Y ahí está donde la parte interesante. Hay un análisis económico aquí, le llaman económico, pero es un análisis más que todo estadístico, probabilístico de si corresponde A o B, ¿no? ¿Cómo decido entre A o B? O B. Decido de una manera legal, ¿cierto? De una manera legal, de una manera probabilística también. Versus de una manera probabilística. O sea, no muchos lo hacen de manera probabilística, sino de una manera legal. Y también de una manera, vamos a decirlo, funcional. Entendiéndose que yo debería seguir con la acusación, yo fiscal. ¿Por qué? ¿Pero por qué si no tienes los documentos, no tienes las pruebas suficientes? No, pero lo que pasa es que funcionalmente, si no lo hago, me va a caer pues la supervisión. Me van a analizar, puedo tener un proceso disciplinario, un procedimiento disciplinario porque no hice lo que debía hacer a criterio de otro fiscal o de una junta de fiscales o de algún supervisor. Yo sí tenía las pruebas, pero yo decidí, es la parte más importante, que no correspondía, que no había suficiente prueba. Y otro dice, no, sí tenía suficiente prueba, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, una vez nos encontramos con un cliente que tenía ese principio que también lo tienen en otros países, que básicamente tener un poco de coherencia funcional, digámosle así, de una manera educada, ¿no? De alguna manera evitarse problemas mayores, porque supuestamente el rol del fiscal es seguir,
seguir con la marcha de la acusación, no puede detenerse. Cuando se detiene este aparato estatal en la búsqueda de la pena y de la sanción, es cuando aparecen las noticias, ¿no? Y creo que los fiscales, los jóvenes fiscales o los asistentes judiciales, asistentes de fiscalía, lo sabrán bastante bien, que cuando un caso se vuelve mediático y si no lo siguen, porque no había pruebas suficientes, se le viene el mundo encima. Entonces hay un problema ahí. Pero legalmente hay unos supuestos que ahorita los vamos a leer, que lo tiene el inciso 2 de ese mismo artículo 344. Y hay un enfoque probabilístico. Entonces yo quiero hacer énfasis en este enfoque probabilístico porque es una manera también de protegerse funcionalmente. A una persona, a otro fiscal, a un supervisor le puede parecer que sí había elementos de prueba, elementos de convicción, pero no había prueba plena, si quieren. Pero de acuerdo con un análisis probabilístico, se observa que no. Y ahora todo es probabilístico. Esto de la inteligencia artificial es probabilístico. No digan que no, que es un diccionario. No. Es probabilístico. Analiza todas las posibles respuestas y no es que coge la que quiere, es que coge la respuesta que es más utilizada por los expertos, digamos. Ese famoso ChatGPT y todo eso. O sea, el mundo probabilístico es un mundo que puede ayudar a tomar esta decisión del sobreseimiento. Eso lo vemos en los diversos temas de análisis económico del derecho. Que repito, no necesariamente es económico y por eso se le puede apartar un poco de este tema, ¿no? Económico, esto de económico no tiene mucho. Sino sería técnicamente análisis estadístico del derecho, si quieren. Muy bien. Entonces, ¿cómo decía un trago B? Pues de una manera legal. ¿Cuál es la manera legal? Legal, dícese taxativa. Es el inciso 2, ¿no es cierto? Que sería cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Son dos cosas técnicamente distintas. Por eso es un poquito complicado asumir que es lo mismo, ¿no? O sea, realmente son dos cosas distintas, ¿no? Debería haber tenido su propio inciso, pero bueno, hay toda una discusión que podría ser que sí, no, bueno. La cosa es que son dos cosas distintas, ¿no? El hecho objeto de la causa no se realizó, o sea, que no hubo delito realmente, o sea, fue un peligro, o fue un intento de, pero un intento fallido, o sea, un intento que parecía intento, pero no era intento, una cosa así medio curiosa, o sea, no lo encontraron, ¿no? O sea, no encontraron el elemento. O simplemente existió, se realizó el delito, pero no se le puede atribuir al imputado. Alguien lo hizo, claramente, pero no fue el imputado, fue otra persona. Hay que sincerarse y decir, bueno, si no fue él y fue otra persona, el segundo supuesto es el hecho imputado no es típico, que es lo que muchos abogan, muchos observan, muchos pelean, ¿no? Porque, oiga, he hecho esto, no es típico, no está tipificado, ¿no? Hay toda una defensa al respecto, ¿no? Lo que se quiere atribuir la fiscalía no está tipificado en el Código Penal, por lo tanto no puede hacerlo, no le pena sin ley, el famoso adagio. No es típico. O dice, es que son cosas distintas realmente, pero bueno, o sea, o sí es típico, pero concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. O sea, una causa eximente de responsabilidad penal y de todo, ¿no? De culpabilidad o de punibilidad. Esta última, entiéndase bien, de que no hay pena. O sea, podría haber responsabilidad penal, pero no hay pena. No puede ejecutarse la pena. O hay una causa de que
no se dé esa pena. Otro caso es que la acción penal se ha extinguido, que es el terror. El terror de un fiscal es que persiga un delito y de repente se da cuenta que ha extinguido. Y pasa, ¿no? La prescripción de la acción penal, que hay unos videos bastante interesantes que han habido, hay todo un tema de la interrupción, la suspensión, un poquito más a favor de los investigados, ¿no? Y uno más que dice, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Y no haya elementos de convicción, que es la palabrita que siempre usan, suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Correcto. Que es un poquito más procesal, si quieren, ¿no? Un poquito más del orden, de la manera que ordenan la carpeta fiscal y todo eso, cómo organizan la investigación. Algo interesante es lo relacionado con la última modificación, bueno, no la última modificación, sino con una modificación que ocurrió hace unos años respecto al plazo, ¿no es cierto? Que eran los 15 días, que comenté hace ratito. En particular en los casos casos que sean complejos o de criminalidad organizada, el fiscal decide un plazo de 30 días bajo responsabilidad. Entonces acá, para ponerlo bien, caso especial, casos complejos y de criminalidad organizada son 30 días. Solamente para dejar ese detalle, porque claro, son casos, vale la redundancia, más complejos. Ahora, existe, como dicen, un incentivo perverso, dicen los analistas económicos del derecho, existe un incentivo perverso para decir, bueno, yo quiero tener más días. Mire, que es un incentivo perverso, y si quieren lo pongo acá como comentario. Incentivo perverso no es otra cosa, voy a ponerlo por aquí. Suena medio raro, ¿no? Incentivo perverso. Pero ese es el nombre que le dieron los analistas económicos del derecho. Es una manera casi similar a fraude de la ley. ¿Ya? Entonces, yo me puedo ver incentivado a cometer un fraude en el sentido de que esta es una investigación de un delito no complejo que no es de criminalidad organizada, pero lo fuerzo un poco para que sí lo sea. Comienzo a meter elementos de prueba, comienzo a poner más gente, que puede ser que hayan estado involucrados, pero digamos, los meto, pero no hay pruebas de que ellos están involucrados. O sea, la prueba puede estar en la persona, el denunciado directamente, pero los demás ya es mucho, mucho más difícil. Y sin embargo los meto para tener más días. Claro, luego sustento, ¿no? Pero es más complicado. Además son 15 días, tampoco es tanto tiempo. Claro que se puede pedir extensión y todo, pero esencialmente no es tanto tiempo como para arriesgar un caso. Nuevamente, si hablamos de un tema de funcional, ¿no? de una decisión más que todo basada en el tema funcional, podría ser que nos veamos tentados a eso, pero no debemos hacerlo. Entonces, pues ya está, ¿no es cierto? Ya se hizo el sobreseimiento,
Yo voy a poner esto aquí, ¿no? Aquí lo voy a poner por aquí. Bien. Entonces hemos hecho un sobreseimiento, hemos requerido el sobreseimiento. Y ya está, yo requiero y ahí está. Automáticamente se acaba todo. No. Hay un control del requerimiento de sobreseimiento y hay una audiencia de control de sobreseimiento. Ahora, un poco, ¿por qué? Porque acá hay un problemita que es cierto, generalmente si hay un delito, hay un agraviado. Y hay un principio de contradicción también, ¿no? No es que el fiscal decide y se acabó y ya nos vamos todos a dormir. No. Hay que discutirlo. Una de las reglas básicas del Código Procesal Penal es que todo se discute. Por eso vemos tantas audiencias, tantos videos de diversos penalistas. Todo se discute. Todo debe haber una contradicción. Tal vez la parte agraviada no desea pues que se dé ese sobreseimiento. Si considera que hay eso, ¿no? Los elementos de convicción, si quiere. Entonces el fiscal dice que enviará al juez de la investigación preparatoria el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, ¿qué hace? Primero el fiscal envía el requerimiento al juez. ¿Cuál juez? El juez IP, el juez de la investigación preparatoria. Vamos a ponerlo acá. De IP, ¿no? Y acompaña el expediente fiscal. Es un detalle, pero eso es útil. No acompañó el expediente fiscal y se cayó todo el caso. Bueno, pasa, pero no pensemos en eso. El juez correrá traslado al pedido de la solicitud a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días para que formulen, ¿no?, lo que corresponde a su derecho, como dice la expresión. Entonces el juez IP corre traslado del pedido a los demás sujetos procesales, ¿no? Y les dándoles 10 días para que absuelvan. ¿Ya? Muy importante, ¿no es cierto? Muy importante. Hay que discutirlo. Básicamente ese es el principio. El principio hay que discutirlo. Entonces, los sujetos procesales, sobre todo la parte agraviada, puede creer, ¿no? Los sujetos procesales podrán formular oposición, y acabo de poner acá, oposición a la solicitud de archivo, sí, del plazo establecido de los 10 días, ¿no? Pero hay que fundamentar. Oposición, vamos a poner acá, fundamentada. Esto es muy importante porque todo tiene que ser fundamentado. No es que me opongo, señor juez, a que el fiscal sobresea porque al sobreseimiento, porque me he visto afectado en muchas cosas, no puedo ir a trabajar porque me robó el celular y no tenía los números de contacto de mis compañeros de trabajo, ¿no? Y además tuve lesiones y no pude ir a trabajar también por eso, etcétera, etcétera. Entonces hay todo debe haber una pena y además una reparación civil, etcétera, etcétera. Vale. Esta oposición tiene que ser fundamentada, ¿no es cierto? Y también va a haber algo interesante, que los sujetos procesales podrán solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando sujeto, por supuesto, no es que porque sí, sujeto y los medios de investigación que considere procedentes. Y aquí vamos a ir cambiando un poquito el código porque el código se va modificando cada cierto tiempo. Lo voy a poner acá y aquí lo voy a poner así. Va cambiando un
poquito el código. Correcto, entonces aquí es donde comienzan a haber algunas diferencias con la modificación que hubo en el 2016 más o menos, respecto al tercer punto de este artículo 345. A ver si lo pongo aquí, mejor para que quede más claro. Ya, y acá vamos a achicar un poquito la letra, yo sé que es un poco pequeño, pero para poder visualizar todo. Lo que podemos hacer es acá esto achicarlo de una vez, para que esto de acá no tenga que sufrir. Algo así. Ya, listo. Entonces, el punto 3 decía antes, ¿no? Vencido el plazo, el juez del traslado, el plazo del traslado, el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. Eso no ha cambiado, esa parte. Entonces, ¿qué pasa? El juez cita a las partes, los sujetos procesales, y para una audiencia preliminar para debatir ¿qué cosa? Los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento, ¿se entiende? Hasta ahí no hubo cambio. Aquí es donde comienza lo diferente. Antes decía la audiencia se instalará con los asistentes a quienes se escuchará por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal y la resolución se emitirá en el plazo de 3 días. No obstante, luego se cambió y se dijo, la audiencia es de carácter inaplazable, se rige por el dispuesto en el numeral 1 del artículo 85, se instalará con los asistentes, quienes se escuchará por su orden para debatir los requerimientos fiscal y la resolución se emitirá en el plazo de 3 días. ¿No? Entonces vamos primero por la parte sencilla, que es lo que se repite, ¿no es cierto? Entonces, primero es inaplazable. El segundo, se escucha a las partes en orden, a los sujetos, vamos a decir, los sujetos en orden, y se tiene 3 días para emitir resolución, ¿no? Decidiendo si realmente se da o no se da este sobreseimiento. Pero lo que cambió respecto a la versión anterior del código, o la original, digámoslo así, era esto de le rige lo dispuesto al artículo 85 y bueno, lo de inaplazable también. Voy a ponerlo acá para que quede claro que esto sí también forma parte de modificación. Pero sobre todo lo de aplica el NCPP 85.1. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto del artículo 85, inciso 1 del código, del nuevo Código Procesal Penal? Entonces vamos a eso, vamos a tratar de entender qué quiso hacer. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con algo muy interesante, que es un detalle, si quieren, que es algo que a veces se estuvo haciendo, hay que decirlo, que el abogado no asiste, ¿no es cierto? Vamos a poner reemplazo del abogado defensor. A veces pasaba pues que el abogado, como estrategia no correcta, a veces cierto, pero a veces no correcta, no iba a la audiencia, y por eso se hace el énfasis de que es inaplazable. Entonces dice el artículo 85, inciso 1, si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que he citado, y este es de carácter inaplazable, por eso le pusieron inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado, o por un defensor público llevándose adelante la diligencia. Son audiencias inaplazables las previstas en los artículos 271, 345, 351, 367, 447 y 448, que son algunos que todavía no estamos comentando.
Entonces es el caso más grave, digamos. Es una audiencia que es inaplazable, o sea, no se puede usar como estrategia legal un poquito para juntar más pruebas o para organizarse, etcétera. Es inaplazable. Que puede haber excepciones, es cierto, ya es un caso más de la práctica, pero en esencia la idea es esa, que es inaplazable. Y el procesado puede designar a otro en ese momento, para lo cual sería bueno pues que el abogado defensor diga, mire mi cliente, yo no voy a poder ir porque ha fallecido mi familiar, o tengo que irme para otro caso que le van a sentenciar, o qué sé yo, un caso que esté más avanzado, ¿no? Digamos, o cualquier razón. Entonces le dice a su cliente, no puedo, no voy a estar. Entonces te recomiendo a este colega, él te va a acompañar y ya yo retomo cuando esté. Porque esta audiencia es inaplazable. Y la otra persona, digamos que no va. Y si no va, entonces el profesor se queda solo y se le nombra un defensor público. ¿Ya? Aquí es complicado, por supuesto, porque ese defensor público de último minuto, como a veces pasa lamentablemente, pues no ha podido ver el caso adecuadamente y no tiene la información, no tiene la documentación como para sostener algo que pueda ser relevante. No obstante, en tanto que el sobreseimiento en principio le favorece al procesado, ¿no? Porque la idea es que se desista de la acción penal, digamos, entonces no habría mucho que decir, salvo que ya sea un caso más complejo, donde se desiste de esto, pero no de lo otro. Se puede complicar un poquito la cosa, pero lo cierto es que más es la preocupación no tanto del procesado, sino de la parte agraviada, digamos, ¿no? El actor civil, si quiere. Más que todo de ese lado. O si es un tema del sector público, ¿no? El procurador, etcétera, ¿no? Un delito de administración pública, ¿no? Esos delitos. ¿Correcto? Entonces, más que todo, por eso es un detalle procesal. Ahora está tan de moda los detalles procesales. Hay muchos videos que discuten esos temas de la parte, ¿no? De que sí, que tiene que estar, que no tiene que estar. Se puede poner muy detallista este tema. Ahora, el defensor público es importante darle un empoderamiento, repotenciarlo, porque no hay todavía un buen una buena institución de la Defensoría Pública en ese sentido, todavía al menos. Sin perjuicio de que hayan buenos defensores públicos o incluso clínicas jurídicas bastante buenas que hay que intentan apoyar, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es lo que un poco intenta el artículo 345 y por supuesto agregó una cosita más respecto a la versión original. Agregó que entre el requerimiento del sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente no pueden transcurrir más de 30 días. Esos casos, en casos complejos de criminalidad organizada no podrá exceder de 60 días. Ya, y acá, lo cual un poco raro, ¿no? Porque claro, el fiscal envía el requerimiento del juez, ¿no? Envía el requerimiento del juez, teniendo 15 días o 30 para eso, lo envía. El juez lo recibe y corre traslado. Ahora, esto es importante porque el juez no es que lo corre traslado, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? Normalmente uno piensa, ¿no? A nivel académico piensa que esto es inmediato. Esto no es inmediato. Esto puede demorar un día, 2 días, 10 días, dependiendo un poco de la carga procesal y todas esas cosas. Pero lo que sí está clarito al menos es que le damos 10 días a las partes para que hagan su absolución, digamos. Y luego se hace la audiencia, ¿no? Se les cita para la audiencia, dándoles una fecha, un tiempo, ¿no? 2 días, 5 días para decirles que hagan una audiencia. Y luego tengo 3 días para resolver, ¿no es cierto? Aquí es la parte un poco, no complicada, pero un poco que
debería haberse redactado mejor, ¿no? Entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo pertinente, o sea, la audiencia, no la resolución, no puede transcurrir más de 30 días, ¿no? Entonces, es un límite, si quieren, que lo podemos poner, nota, entre el requerimiento y la audiencia no pueden haber más de 30 días. Y 60 en el caso de crimen organizado, ¿no? Y complejos o crimen organizado. Es un detalle menor, si quieren, para algunos, alto y elevado para otros, pero es un detalle que se intenta mantener, ¿no? O sea, para que no sea una cosa muy, muy lejana. Y en parte es necesario, pues, porque estos procesos, conforme va pasando el tiempo, se puede ir perdiendo la hilación de los casos. 30 días es bastante razonable para discutir este tema, porque estamos hablando del sobreseimiento, si esta persona va a ir presa, va a ir libre o no. O sea, si no inocente, sino si se le va a desistir de la acusación, me refiero. Entonces, eso es importante. No de la resolución, repito, sino de la audiencia como tal. Muy bien. Y la pregunta es, ok, perfecto, ¿qué sigue después de esto? Vamos a ver qué sigue. Vamos a ponerlo acá. Correcto. Entonces nos vamos al siguiente punto, que es el pronunciamiento. A ver si lo perdí. Ahí está. Pronunciamiento del juez IP, de la investigación preparatoria. O sea, se va a pronunciar al respecto, va a concluir todo esto. Es el artículo 346. Va a concluir. ¿Ya? Dice que tiene 15 días para pronunciarse. Lo primerito. ¿Cuándo? Después de la audiencia y todo eso, ya. Tiene 15 días. Opción 1. Pronunciarse quiere decirse decidir, porque tiene que decidir. O sea, hay una doble decisión. O sea, decide el fiscal, el juez dice, vamos a debatir, se debate, y de nuevo ahora el juez, una vez que se debatió, dijo, bueno, voy a decidir. ¿No? Porque la decisión que toma el fiscal es como una propuesta técnicamente, más que una decisión en el sentido extintivo, ¿no? de todo el proceso, sino es el juez el que lo va a decidir finalmente. Entonces el juez va a decir, bueno, si considero fundado el caso o no, ¿no es cierto? Ojo que, repito, 15 días para pronunciarse y 30 días en casos complejos y que voy a poner en casos complejos y crimen organizado. Vamos a ponerlo así para que sea más fácil. Si considera fundado el requerimiento del fiscal, ¿cuál requerimiento? Del sobreseimiento, dictará un auto de sobreseimiento. No una sentencia, por supuesto, porque acá no hemos hecho un análisis jurídico de todo el delito, de todo. No. Entonces, encuentro que lo que ha dicho el fiscal, lo que ha propuesto este requerimiento, tiene sentido. He escuchado a las partes y efectivamente he concluido que lo que el fiscal dice es fundado. Es fundado a derecho. Entonces, definitivamente dicto mi auto de sobreseimiento y ya está. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique. O sea, parecen sinónimos, pero no. Ratificar es confirmar,
y rectificar es corregir. Ojo, ¿no? La solicitud del fiscal provincial. La resolución judicial debe expresar las razones en que se funda su desacuerdo, ¿no? Si lo considera, se sobreentiende, ¿no? Pero bueno, un auto fundamentado, ¿no? Fundamentado. Y esta es la parte que a veces es difícil, ¿no? Hay un auto, pero no está fundamentado, no hay un fundamento correcto, etc. Lo elevo al fiscal superior diciendo, oiga, usted, yo no estoy de acuerdo con lo que dice su fiscal. Yo creo que acá sí hay elementos de convicción, yo creo que la acción penal no ha prescrito, yo creo que sí se ha identificado bien al imputado, yo creo que no aplican estas causas de justificación, etcétera, etcétera. Señor fiscal superior, venga para acá. Usted ahora me va a ratificar lo que dice el caso fiscal provincial o me va a rectificarlo, lo va a corregir y lo va a reformular, digamos. Entonces, acá viene el fiscal provincial, el fiscal superior. Vamos a poner acá. ¿Qué debe hacer el fiscal? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal? El fiscal, 10 días. 10 días para responder lo que le han dicho. Acuérdense que hay unos días adicionales por el tema de procesamiento de las notificaciones, las cédulas y todo eso, ¿no? En la parte interna, no se olviden. Pero son 10 días desde que recibe, son 10 días. ¿Y qué puede decidir? Debe decidir. Entonces, para la redundancia, si confirma, culmina el trámite. ¿Y qué quiere decir que culmina el trámite? Se da el acto de sobreseimiento. El auto de sobreseimiento. Entonces, el fiscal superior ratifica lo que dijo el fiscal provincial. Dijo, sí, yo estoy de acuerdo en realidad, señor juez, o sea, sí es cierto que puede ser que usted no esté de acuerdo, pero la verdad es que yo ratifico. O sea, acá defiendo a mi fiscal provincial en ese sentido y estoy de acuerdo en que está bien este requerimiento de sobreseimiento. Entonces el juez IP dice, bueno, efectivamente, auto de sobreseimiento y se acabó. Pero si el fiscal superior no está de acuerdo, rectifica, corrige, ordenará que otro fiscal formule la acusación. Esto ya es como un ejército, digamos, ¿no? Si veo que un soldado no desea pelear, lo saco y mando a otro. No, básicamente es eso. Y aquí es donde viene lo interesante. Entonces, vamos a ponerlo acá. Para que en 10 días decida, ¿no? Decida. Si ratifica o rectifica. ¿Qué ocurre si lo rectifica, ¿no es cierto? Si es que ocurre puede haber una investigación adicional, es un poco la pregunta es, y la respuesta es sí. Puede haber una investigación adicional, ¿no es cierto? Tal como se dijo anteriormente, ¿no? Si hay una oposición y esta oposición es fundamentada, ya dijimos que puede haber una investigación adicional. Entonces un poquito el artículo 346 lo repite, dice, ¿no? El juez de la investigación preparatoria, en el supuesto numeral 2 del artículo anterior, lo que dijimos, la oposición fundamentada, si lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización de una investigación suplementaria indicando el plazo y las diligencias del fiscal debe realizar
cumplir el trámite, no procederá a oposición ni disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación. O sea, se da una segunda oportunidad de investigación. Uh-huh. Correcto. Ahora, el orden de este artículo 346 no es el más adecuado, tal vez debió haber tenido numerales y subincisos, etcétera, pero bueno, es lo que se generó. Acá diríamos nosotros, hay un auto de sobreseimiento, lo dijimos, que se va a repetir en los dos casos de acá, ¿no? En este aquí y en este acá. Y en el otro caso se formula acusación, otro fiscal es el que lo va a hacer. ¿Qué contiene? ¿Qué debe contener un auto de sobreseimiento? Esto es como un auto, no es lo mismo, pero es en el proceso civil, es como decir un auto de inadmisibilidad. O sea, es un auto que a pesar de que culmina o que termina la acción, igual debe tener cierto fundamento. Uh-huh. En general los autos tienen un fundamento, no, a pesar de que no son sentencias, sí tienen un fundamento, como un auto final en el proceso de ejecución, tienen un fundamento. ¿Ya? Un fundamento, no digamos superficial, pero un fundamento más expeditivo, ¿no? Más sumario, si quieren. Sin embargo, este auto de sobreseimiento deben contener lo siguiente, que son cosas un poquito formales, pero igual hay que decirlo: los datos personales del imputado, la exposición del hecho, objeto de la IP, de la investigación preparatoria. Vamos a ponerlo acá bonito. Los fundamentos de hechos y derecho, que es típico, o sea, pero no al grado de una sentencia, pero sí. La parte resolutiva, como es lógico. Los fundamentos de hecho, entiéndase la parte considerativa o expositiva, ¿no? La parte expositiva, si quiero. La resolutiva, con indicación expresa de los efectos del sobreseimiento que corresponda. Y aquí es donde entra la parte interesante. Supuestamente hasta ahora hemos entendido el sobreseimiento como que algo termina de una vez el proceso penal, se acaba el proceso penal y se ordena el archivo, digamos, ¿no? Acá no hay proceso, ¿no? Como en caso de inadmisibilidad, repito, se declara improcedente o inadmisible la demanda y bueno, se procede al archivo. Archívese, ¿no? Entonces acá viene algo bien interesante. El sobreseimiento puede ser definitivo, ¿no es cierto? Vamos a poner es definitivo. Vamos a poner es definitivo porque luego viene otra cosita que va a ser un poco complicada. Sobreseimiento, perdón, es definitivo. ¿Qué implica? Archivo de la causa y cosa juzgada. Levantamiento de medidas coercitivas, que se hubieran implementado, personales, reales, sobre la persona o sus bienes, ¿no? O sea, todo. Usted queda libre, si se hizo algunas cositas previas, todo se queda, incautación de bienes, por ejemplo, no, todo se levanta. Perfecto. Esto es algo, se tiene que detallar exactamente qué ocurre. Y ya está. Se acaba. Y se acabó el proceso. No.
todavía se puede apelar. Pero no impide la inmediata libertad del imputado, ¿se entiende? O sea, yo puedo, se declaró el sobreseimiento, todo se levantó, si por ejemplo estuvo detenido o algo, no, levantaba todas las medidas. Apelo, regréselo de nuevo, no, no impide que esté libre esta persona. Y esto es bueno. Pero luego veremos que hay un problema, ¿no? Esto se parece bastante a lo que es los con efectos suspensivos y efectos suspensivos. Se parece un poquito a eso, ¿no? Entonces, no se suspende el efecto, los efectos del sobreseimiento, no se suspenden y se detienen en algún momento o se renuevan, digamos. No. Se puede apelar, es cierto, pero esto va a ocurrir de esa manera. ¿Qué pasa? Y esa es otra pregunta. Si el sobreseimiento fue parcial. Me dice, ¿cómo es eso? Recién me trae a colación este tema. ¿Qué es esto? Lo que ocurre es que el sobreseimiento puede ser parcial o puede ser total. Lo dijimos de una manera un poquito superficial hace unos minutos, pero aquí quiero justamente, lo quería dejar para el último, que es el último artículo de esta sección, este título. Es el sobreseimiento puede ser total o puede ser parcial. ¿Y qué cosa es lo total y qué cosa es lo parcial? Lo parcial, por definición, no es lo total. Entonces, ¿qué cosa es lo total? Total implica todos los delitos y todos los imputados. Porque no necesariamente hay un imputado, puede haber un conjunto de imputados. Y no necesariamente hay un delito, puede haber más de un delito. Entonces, si implica todos los delitos y todos los imputados, es total. Si solamente implica algunos delitos y o algunos imputados, entonces es parcial. ¿Ya? Esto se puede complicar un poquito porque uno dice, bueno, ok, todo depende de la disposición, de formalización, de la investigación preparatoria que se hizo en algún momento. Pero bueno, en principio la regla es esta. Esto está en el 348. Si el sobreseimiento fue parcial, que es justamente lo que estamos discutiendo, continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no les comprende. Entonces, si es parcial, continúa la causa para lo que queda. Entiéndase delitos y o imputados. Entonces, por ejemplo, hemos denunciado delito de robo agravado a dos personas, una persona que fue la que robó y la otra que estaba de campana, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que viven en el mismo edificio y son compañeros de colegio. Ya, pero eso no quiere decir que... Y son amigos, sí, son amigos. Entonces dio la coincidencia, la mala suerte, que como estaban en el barrio, justo estaba ahí el compañero, el amigo, y estaba justamente esperando un carro, y coincidió, y justo la otra persona estuvo robando. Entonces, cuando vino la policía, él también se asustó, y es más, incluso se molestó porque estaban deteniendo a su amigo. Entonces se acercó y dijo, ¿qué pasa? Entonces lo agarraron también. Entonces, en este segundo joven no había pruebas de que estuviera haciendo algo. No, pero estaba al costado de él. No, pero ¿dónde están las pruebas? No había pruebas. Obviamente el que cometió el error grabado sí estaba clarísimo, lo filmó la cámara y todo eso, ¿no? Y el segundo estaba, pues, digamos, en una actitud sospechosa, pero en principio, porque está esperando en una esquina, puede algunos
podrían interpretar como algo sospechoso, digamos. Pero no había cometido absolutamente nada. Entonces, sobreseimiento sobre esta segunda persona, pero no sobre el primero, digamos, ¿no? Algo así. Porque obviamente la solicitud de investigación y posteriormente la acusación tiene que contenerlos a todos. O sea, no es que hay una acusación para cada uno o algo así, o sea, separados documentos, no. Por eso esa es la parte más complicada de una acusación, tal vez, y creo que los que están practicando lo pueden entender. La acusación debe explicar, hablar de todos, de todos. Si son dos es fácil, si son tres, bueno, si son 10 ya es más complicadito, ¿no? Tenemos que hablar de todos, cuál fue su rol, qué cometió, en cuál delito está así, cuáles son los hechos que hicieron, qué es lo que dijeron, etc. O sea, se puede poner muy, muy complejo y tengo que hablar de todos. Y no todos dicen lo mismo, algunos se contradicen, entonces se vuelve bien, bien complicado. Esa es un poquito la duda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si fue parcial el sobreseimiento? Concluyó que se continúa la causa para los que quedan, para lo que queda, los delitos o los imputados que quedaron. Dice, el juez, frente a un requerimiento fiscal mixto, acusatorio y no acusatorio, primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento. Culminado el trámite, según lo dispuesto en los artículos anteriores, habría las actuaciones relativas a la acusación fiscal. Que es un complemento de esta idea, ¿no? Que ya un poquito comienza a complicar. Porque puede haber un requerimiento fiscal de una parte acusatoria y de una parte no acusatoria. O sea, a esta persona no la voy a acusar. Y está así, ¿no? Entonces formulo acusación contra estas personas y no formulo acusación contra estas otras, ¿no? Puede pasar. Entonces puede haber un requerimiento parcial yendo más arriba y en esos casos puede ser algo mixto, como le llaman, ¿no? Acusatorio para un lado y no para el otro. Pero bueno, este artículo pues ha tenido algunas modificaciones como vemos y si quieren lo pongo para que quede un poquito más claro. Puede haber un requerimiento fiscal mixto, acusatorio y no acusatorio. El juez IP primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento, o sea, la parte no acusatoria, si quieren, y luego abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal para los que sí fueron acusados. Y se acabó. Y ahí comienza el título 2, la acusación. Que si quieren les doy el datito, ¿no? Que la acusación fiscal debe decir, supuestamente a estas alturas, si hubo un requerimiento parcial, repito, hay una parte que, claro, no hubo la información que ahorita voy a leer, y por otro sí hubo la información que ahorita voy a leer. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí encontró el fiscal y por eso hizo la acusación? Los datos que sirvan para verificar al imputado, obviamente. La relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado con sus circunstancias procedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Y si son varios hechos independientes, la separación y detalle de cada uno de ellos. Este artículo ha tenido diversas modificaciones, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, lo que ya dijimos, ¿no? Los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, esta palabrita elemento de convicción que se ha utilizado bastante, pero que a veces es un poco gaseosa. La participación que se le atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, la cuantía de la pena que se solicita, las consecuencias accesorias, el monto de la reparación civil, los bienes embargados, incautados del acusado al tercero civil que garantizan el pago, los medios de prueba que ofrezca para su actuación de la audiencia, testigos, peritos, su nombre, su domicilio, si van a hacer declaraciones, exposiciones, otros medios de prueba,
Dice que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en lo que está en la etapa anterior, que es la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Eso es una parte más compleja que se puede ver en otro video. Y en esta acusación el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, ¿no? Y ahí es donde se vuelve más gracioso, y ahí es donde salen los abogados penalistas a decir, no, ¿cómo es posible? No, es un tipo penal, ahí me acusaron una cosa y me va cambiando el show. No. Para el caso de que no resultaran demostrados en el debate los elementos que componen la calificación. Y finalmente las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria, las que subsistan por supuesto, y en su caso podrá solicitar la variación o que se dicten otras según corresponda. En otro videito hablaremos un poquito de la investigación preparatoria porque es un elemento fundamental para saber si se va a dar ese sobreseimiento o no. Pero como lo dije anteriormente, esto puede verse también probabilísticamente, del punto de vista del análisis económico del derecho, o análisis estadístico del derecho si quieren, para no ser tan economicista. Vamos a poner acá, ¿no? Análisis estadístico del derecho. Uy. Para concluir, ¿no? La idea central es, hay una decisión, hay un debate, y a pesar de que yo como fiscal considere que no hay pruebas, y que la verdad es que quiero dedicarme a otro caso que sí tenga pruebas, ¿de quién es la culpa que no haya pruebas? O sea, no hay pruebas porque no existen, o no hay pruebas porque han habido defectos en la investigación preparatoria y no se han podido recuperar las pruebas pertinentes. Entonces hay un problema ahí, ¿cierto? Pero lo cierto es que no se encontraron las pruebas suficientes, o se dieron lo que dijimos, ¿no? Que hay causas eximentes, etc. ¿Qué hacer? Porque igual hay todo un trámite aquí que ocurre en el sobreseimiento. No es inmediato, repito. ¿Debería ser inmediato? Es la pregunta. Y la respuesta podría ser que sí, pero claro, si hay un agraviado y hay la opción de que el fiscal superior rectifica al juez, pues puede ser que no, pues, ¿no? Pensamos que si hemos llegado a una situación en que el fiscal duda, probablemente en defensa de los derechos del procesado debería ahí terminar. Debería ser literalmente un desistimiento. Como en el proceso civil, ¿qué pasa si un demandante desiste del proceso? La aprobación es casi automática. Hay que firmar, hay que hacer una formalidad pequeña, ¿no? Pero básicamente es casi automático. O sea, desisto de continuar el proceso y se acabó. Lo que pasa es que aquí hay un daño que potencialmente ha ocurrido. Pero claro, ¿qué ocurre si la causa es que no es que no se hizo el hecho, porque efectivamente hay un agraviado acá, pero es que sí se hizo el hecho, pero esta persona no fue esta otra persona? Entonces yo le tengo que explicar bien al agraviado, oiga, no fue él, fue esta otra persona. Ahora, si me entiende o no me entiende es otro tema. ¿Dónde está esa otra persona? Ah, no sé dónde está. Entonces ahí entra toda esta discusión de hay que hacer justicia, si ya lo tenemos a él debe ser el acusado, y todas esas cosas que ocurren lamentablemente, que hacen muy compleja la actividad del fiscal. Entonces, mientras exista la posibilidad de que esta persona sea inocente, y la probabilidad de que efectivamente sea inocente, tal vez debería evaluarse ello con mayor celeridad, ¿no? Son bastantes formalismos en defensa del agraviado, ¿no? Para reflexionar, por supuesto, el tema del sobreseimiento. Es bueno para un procesado, un imputado, que se le permita este sobreseimiento, pero, o tal vez que el plazo sea más corto,
porque 15 días aquí, 15 días acá, 30 días aquí. Tal vez que el plazo sea más corto. Y en ese sentido, el juez y sobre todo la parte agraviada, ¿no?, reaccionen rápido. Si realmente consideran que ellos tienen la fuente de la información, o si consideran que tienen donde puede usted encontrar las pruebas correctas que no encontraron en su investigación preparatoria, podría ser. Pero claro, si no es un tema de pruebas, si no es un tema de que realmente no se dio el hecho, o sí se sabe que fue este hecho, pero se sabe clarito, clarito que no fue él, fue otra persona. Entonces tal vez los supuestos del artículo 344 del Código Procesal deberían irse en dos, ¿no? Aquellos donde claramente el sobreseimiento debería ser más automático, más sumario, más célere, y aquellos en que sí puede admitirse una discusión. Entonces tal vez la discusión debería ser un poquito más sustentada, ¿no? Si corresponde la sustentación, no es, porque normalmente el juez inmediatamente corre traslado y ya está. Como a veces lo hace, es cierto, pero el juez ahí puede decidir si corresponde correr traslado o no. Entonces, y por ejemplo, si la acción penal se ha extinguido. Ahora, claro que el tema de la extinción de la acción penal puede ser discutible porque no es un delito continuado. No, hay casos más complejos, es cierto. Pero en algunos casos más automáticos debería permitirse algo más célere, ¿no? El auto de sobreseimiento debería ser un poquito más rápido, tal vez. ¿Sí? Algo así. Perfecto. Eso sería todo. Esa es una conversación jurídica, como sabemos, y esta conversación jurídica hemos hablado de diversos temas, en este caso del sobreseimiento y todo lo que conlleva. En otros videos hablaremos de la investigación preparatoria y luego de la acusación, que es la parte más divertida, donde comienza realmente el proceso, ¿no? Se acusa y se dice esto ha hecho tal persona y no sé cuántos. Y se comienzan a actuar las pruebas, etc. Si quieres aprender más, tenemos ahí bastantes materiales y tenemos bastante discusión adicional sobre lo que es el curso de Derechos Prácticos de MAE. Creo que les puede interesar ahora en veranito, que estamos un poquito más ligeros, pueden un poquito revisar estos conceptos. Y estos temas de procesal penal lo estamos haciendo sobre todo para fiscales o personas estudiantes de derecho que quieren irse a la fiscalía. Ahora con el boom del sector público, muchos quieren ir al sector público a trabajar en diversas entidades y el Ministerio Público no es excepción. Entonces también, y no está de más que estos jóvenes, además de lo que puedan aprender en la práctica, también aprendan los conceptos básicos que indica el código, sobre todo con estos últimos cambios que han habido, que pueden ser un poquito enredados, ¿no? Entonces tal vez una persona que trabaja con el código hace 10 años, que a veces pasa, se le van estos temas, ¿sí? Listo, estimados amigos y seguidores de MAE, vamos a concluir. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.